Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros en este espacio. La verdad, y como te decía hace unos minutos, hemos tenido a grandes invitados, pero he de confesar que desde que el buen Eladio hizo este contacto entre nosotros para invitarte a formar parte de estas charlas de Viajeros Inspirando a Viajeros, he de decir que mi emoción se fue al máximo desde que aceptaste estar con nosotros y platicarnos esta tarde esta gran historia. No pongas, Gracias, Bárbara, por estar con nosotros hoy. no pongas la verdad tan alta porque hay que llenar esos zapatos. No, hombre, oye, querida Bárbara, para quienes nos están escuchando, bueno, Sí. ya te hemos platicado, esta es ya la tercera semana de nuestras charlas. Ujú. Hemos tenido a colegas, a amigos tuyos, hemos tenido a Nuria Diosdado, a Eladio, a Gaby Barkentin, a Risco, a Mau Martínez, un actor que está, mexicano muy famoso que está en Nueva York. Hemos tenido a Claudia Cándano, que también la conoces, la editora Sí, de de él. él. A Alex Tienda, un gran bloguero que nos platicó una historia espectacular de cómo se volvió su vida. Ayer estuvo en el espacio Miquel Alonso con Ceci de Food and Travel. Y hemos tenido aquí que galdean a muchos invitados que han hecho posible que la gente se conecte, pero no solo que se conecte, sino que tengan la posibilidad de escuchar de grandes personas, de grandes seres humanos como tú, grandes historias, que nos permita poner una pausa, un huequito en este mundo En que ya pausa. no, de pausa para inspirarnos y para seguir adelante. Bárbara, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor y me parece un poco inmerecida tanta presentación. Eh, es un espacio para gente con pasaporte y gente sin pasaporte y eso me encanta. Eh, Y me encanta el hecho de que podamos contar estas historias, porque todos somos personajes que estamos viajando de una situación a otra, de una relación sentimental a otra, de una vida a otra, de un estatus a otro. Entonces los viajes son mucho más que subirse a un avión o subirse a un camión. Querida Bárbara, por qué no nos arrancamos partiendo de que tenemos gente en México de todas las edades, tenemos público de viajeros Ujú. en Centroamérica, en Argentina, en España, en Colombia, en Estados Unidos? ¿Por qué no empezamos platicando quién es Bárbara Anderson? Sabes que yo tenía un amigo que me decía que el mejor psicólogo era un boleto de avión, porque en el boleto de avión te dicen quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Entonces, la verdad es que Wow, es, tiene toda la onda, ¿eh? Sí. sí, viene muy al caso. Entonces te voy a decir, soy Bárbara Anderson, vengo de Argentina, llevo 19 años viviendo en México, de los cuales, que serán 15, soy mexicana por elección, muy feliz. Eh, hice toda mi vida y mi carrera, la mayor parte aquí en México. Llegué para una pasantía de un par de meses nada más en la revista Expansión y me quedé 11 años en esa revista como editora adjunta, después como editora general, después me tocó llevar todas las sección de revistas femeninas de Grupo Expansión, ahí conocí a Claudia Cándano cuando era becaria todavía, y no era editora. Y luego me fui a trabajar como directora de contenidos y de innovación a Milenio, donde llevo ya casi 8 años allí y volví otra vez al mundo de los negocios, que es mi primer amor. Hablando de amores, acá en México conocí a mi esposo, que en una ciudad donde casi no hay mexicanos, conocí a un cordobés, yo soy de Córdoba. No Eh, te lo puedo creer. eh, eh, conocí un cordobés que estaba más o menos desde hacía el mismo tiempo en México, nos conocimos y vivimos 7 años juntos, luego nos casamos y este año cumplimos 10 años de casados y tenemos dos hijos. Uno se llama Luca, que tiene 8, y otro se llama Bruno, que tiene 6. Eso es a grandes rasgos. ¿Hacia dónde voy? No lo sé. Para eso voy todavía a terapia. Ya. Oye, bueno, primero, felicidades por los años juntos, pero pues estoy en el proceso de terminar tu libro, tu Ujú. gran libro, que ahorita vamos a hablar. Así es. Y a mí me cuesta, yo no me puedo considerar ni cercano, un lector ni profesional, ni de estos que se devoran las páginas. Me cuesta, soy alguien que soy mucho más audiovisual, ¿no? Y ahora
la maravilla de los audiolibros Claro. porque todo el día estoy leyendo el correo o esto, entonces cuando llega en un momento de algo, pues, pero he de decirte que desde que empecé la primera página de tu libro, se volvió una obsesión. Y se volvió una obsesión primero porque hablas de hablas de varias facetas cruciales de tu vida y de todo un cambio en la vida, pero sobre todo en esta temporada donde todos nos creemos que algunos más, otros menos, que esta situación que nos tiene en casa, de este manejo de la ansiedad, de este manejo de la incertidumbre, cuando lees tu libro, te puedes dar cuenta que ni por cercano lo que estás viviendo en este momento sea, se hace siquiera comparable con todo lo que tú has logrado y con todo lo que tú has hecho, y de ahí es que se desprende esta plática, la vuelta al mundo por un hijo. Así Exactamente. es que a mí me gustaría que empecemos a platicar de esa historia, porque, pues porque creo que es de verdad el mejor legado que puede darnos alguien como tú en estos momentos. El viaje más difícil que me tocó hacer en mi vida empezó la noche del 14 de octubre de 2011, que fue la noche en que nació Luca, mi hijo que tiene 8 años, en un parto muy complicado, muy accidentado. Luca sufrió muchísimo, los dos sufrimos mucho y eh, él quedó con una lesión permanente, una parálisis cerebral permanente aguda. Eso para un par de padres primerizos puede llegar a ser devastador, y lo fue. Y, y a partir de ese momento cambiaron muchísimas cosas en nuestra vida, cambiaron prioridades. Yo era una persona que viajaba muchísimo. Es la ventaja de ser periodista, que te pagan por viajar, y es una de las cosas más bonitas que hay. Eh, Cambió mucho, la vida se volvió mucho más complicada, se volvió mucho más llena de incertidumbre. Hasta ese momento yo había sido una persona absolutamente workahólica, y trabajaba muchísimo y empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Claudia Cándano es testigo de lo exigente que era con las 200 personas que tenía. Era muy exigente conmigo misma, no había tenido ninguna piedra en el camino. Y de repente la llegada de Luca fue un enorme baño de humildad que me hizo quedarme quieta, como ahora, como estamos todos quietos, y me hizo replantear un montón qué significa, primero, una maternidad, y segundo, una maternidad tan complicada como la maternidad de un niño con discapacidad. Hay muchísimos sitios que seguramente la gente que nos está escuchando conoce, como Baby Center y apps para mamás, pero no hay ninguna que te explique qué hacer con un niño que no hace nada, que el pronóstico que te dan es terrible, fatal, eh, sin ninguna esperanza. Entonces es muy complicado, y uno tiene que empezar primero domar los monstruos internos, y luego empezar a conocer los monstruos externos. A, Vivimos a- en... Sí. a eso quería preguntarte para aquellos que no conocen esta situación. O sea, haciendo una recapitulación, Luca, tu primer hijo, ustedes Uh-huh. tienen varias situaciones muy complejas durante el parto. Derivado de esto, la condición de Luca. Sí. Y para los que no conocen cuál es esta condición, que entiendo que es una Parálisis cerebral, uh-huh, grado parálisis 4. cerebral completa, eh, ¿cuál es el diagnóstico normal que un médico, si lo podemos trasladar en palabras normales, que te da un médico en ese momento? ¿Qué te dice? Que tu hijo nunca no va a poder hacer cierto, para ponerlos en contexto, para que la gente que nos escuche entienda lo que implica esta situación. Sí, estás con un bebé recién nacido de 3,5 kilos, y te dicen que jamás va a hacer nada, jamás va a hablar, jamás va a comer por sus propios medios, nunca se va a comunicar, posiblemente sea ciego y sordo, nunca va a poder moverse por sus propios medios, nunca va a caminar, nunca va a tener ninguna movilidad, es muy difícil que tenga desarrollo cognitivo, va a depender de ustedes para siempre, su vida a partir de ese momento depende, es como una planta, y no tienen mucho filtro muchas veces, y recuerdo que nos dijeron, lo que ven en esa cuna es lo que hay y se lo van a llevar, pónganle música de Mozart para tranquilizarlo y nada más. Eh, hay, una, hay una especie como de norma entre los médicos, perdón, de no decir que es parálisis cerebral en el primer momento. Hay muchos países donde sí, aquí en México no, sino que hasta que el niño tiene 3 años, para que los padres
entiendan un poco la situación, porque la palabra parálisis cerebral es tan pesada como la palabra cáncer. Entonces hay que estar un poco más preparado. Te ponen un nombre más complejo y te mandan a tu casa con terapias, y miles de terapias y miles de Y con pruebas. un pronóstico reservado. No, un pronóstico absolutamente negativo, no reservado, cero. Ok. Entonces, a partir de ese momento, claro, tu escala de valores sobre qué es un problema cambia un montón. Entonces, llegaban, me acuerdo, los editores y me decían, tenemos un problema, nos falta el título de esta nota. Y yo, bueno, ¿quieren que les diga que es un problema? Hold my beer. Entonces, ahí empezó eso. Luca, además, y esto es una condición que suelen tener muchos chicos con parálisis cerebral, eh, tuvo una cuestión de epilepsia muy, no refractaria, pero muy intensa. Entonces pasábamos 2 o 3 días por semana en el hospitalito del Hospital Español aquí en la Ciudad de México, toda la noche tratando de que yugule o que pase de esa crisis. Y cada una de las crisis de epilepsia, que son fatales y que los que lo viven me van a entender, son como una freidora de neuronas. Entonces sale cada vez de esa situación un poquito disminuido de donde estaba. Entonces, la verdad es que la situación siempre se vuelve muy agobiante y muy angustiante. Y el sentimiento de la sensación de incertidumbre, que es lo que ahora sentimos todos desde marzo hasta ahora, es algo que yo lo tengo muy alto en sangre desde hace 8 años. Entonces, hay que aprender a domarlo, se puede vivir con ello. Y es como todo, es solo por hoy. Y tenemos que pensar así, porque la vida de Luca, la chamba de ustedes, este virus que no sabíamos que iba a llegar, todo es por hoy. No se pierdan de hacer cosas cada día, no se pierdan de darse gustos cada día porque es solo por hoy. Bárbara, cuando me puedo imaginar, bueno, no me puedo imaginar, puedo pensar eh, cómo tuvieron que adaptar toda su vida, ¿no? Y además, hasta donde entiendo, no dejaste de trabajar No, o, nunca. o bueno, adaptaste, no sé, algún periodo, pero No, seguías no, con tu carrera. sí. Seguí, Y, seguí trabajando. Ujú. y además una carrera que hasta donde entiendo siempre ha sido increciendo, ¿no? Siempre con más proyectos, con más desafíos, con más todo. Y pues hay proyectos que no esperan, ¿no? Hay entregas, cierres editoriales que no esperan, Ujú. hay entrevistas que no esperan, hay columnas que no esperan. Sí. Y ¿cómo le hiciste? O sea, de dónde saca uno fuerza? Y lo digo con todo respeto porque sé que hay muchas historias, hay distintas circunstancias en este momento, hay gente que probablemente se ha quedado sin trabajo, Sí. que están en muchas crisis personales o familiares. Lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Ujú. Sin hacerlo menos a la situación que nadie está viviendo ahorita. Pero, pero esta situación sabemos que en algún momento va a pasar o se va a regularizar o vamos a tener que aprender a vivir Sí, con ello. tiene una fecha de vencimiento, claro. Sí, ¿cuándo? No sé, en un mes, 2 meses, la vacuna, llega un alien y a todos nos va no sé, ayudar. Inmunizar. Pero lo tuyo es de por vida. Sí, es de por vida. Me acuerdo que cuando uno, primero no dejé de trabajar por 2 razones. Una es porque tener un hijo con discapacidad, y estoy segura de que hay muchas mamás con hijos con discapacidad que nos están escuchando, es carísimo. La discapacidad, tener un hijo con discapacidad es como tener triates en costo de energía, de tiempo, de dinero. Los chicos usan pañales toda su vida y las medicinas epilépticas son todos los días y todo, cualquier cosa es cara para una persona con discapacidad. Yo le llamo el disability tax. Si tú compras una pelota de yoga en Walmart te sale 100 pesos, pero si la compras en una casa de ortopedia para discapacidad te sale 1000. Hay 1000 cosas que aparecen en el error de esto. Entonces, trabajar era en cierta manera para garantizar que podía pagar todas las terapias de Luca y todas las cosas que necesitara. Y por otro lado, porque era como mi oasis, era lo que yo sí podía controlar. Yo ya llevaba 11 años viviendo en México, trabajando en revistas, un sector y una cosa que adoro y que adoraré toda mi vida, es lo más bonito del mundo hacer revistas. Era como mi patio de juegos, estaba todo el día viviendo una situación súper difícil, no dormía muchas noches, casi todas, pero las horas que estaba en la revista eran mi oasis, eran mi spa diario, mi momento para sentirme bien conmigo. Y la época de oro, ¿no? También editorial, Fue una porque
muy buena, sí. Porque entiendo que ahorita las cosas han cambiado un poco en la manera en la que los editores hacen muchas cosas, ¿no? Pero Sí, 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 sí. Y era también una época de oro para los títulos que llevábamos, ¿no? Expansión era una revista que iba súper bien. Recién estaban empezando los sitios. Lanzamos Quién.com, que se volvió muy... Bueno, ahora con Instagram todas son historias en... Pero en ese momento el portal de Quién se volvió muy, muy interesante, muy, muy fuerte. Hicimos cosas súper simpáticas. Entonces era mi momento bonito, colorido, porque después llegaba a mi casa y mi casa era muy difícil y era muy duro y era chocarme con una realidad que, como decíamos, iba a vivir todo el resto de mi vida conmigo. Y la verdad es que trabajar dignifica mucho y trabajar también se convierte en una, en no perder la identidad de cada uno. Hay algo que mi marido Andrés siempre, siempre lo repite. Somos tres, no somos un trío. Cada cual tiene que tener su independencia y su espacio. Luca también, Andrés también, yo también, Andrés es mi esposo. Tener nuestro propio espacio, porque es muy fácil pegarte como el COVID a una célula, pegarte a un hijo con discapacidad y no soltarlo. Primero por sobreprotección, por miedo, por conmiseración, y tu vida se termina fundiendo en la de él y en la tuya y dejas de ser quien eres y te conviertes en nada, en un bastón más de tu hijo. tú y tu esposo, tú y tu pareja, tenían ya una historia de viajeros Sí, previo a esta situación. sí, muchísimo, muy viajeros. ¿Siempre habías tenido el ADN en el tema de los viajes? Sí, digo, llegué acá por un viaje, llegué de Argentina. Bueno, Eh, me quiero imaginar. pero O sea, no, sí, éramos muy viajeros, nos gusta muchísimo viajar y yo desde muy joven, la verdad que lo primero que hice con los primeros sueldos buenos que tuve fue viajar desde muy chica. Entonces, para mí el viajar, el conocer otros lugares es maravilloso. yo he de reconocer, te decía que me tocó en su momento llegar. Siempre he tenido un gran cariño por Argentina. Trabajé en una empresa hace muchos años Argentina, me tocó hacer la apertura de nuestra oficina en Buenos Aires y por ende tengo muchos amigos argentinos, aquí en Argentina, en México y en otros lados. Ujú, Y reconozco tres cosas de los argentinos y con eso me quiero meter al tema de los viajes, que es ok. a donde vamos con charla. Uno, lo directos que son, ¿no? No se andan con el tema de vuelteros, cuando tienen que, a lo mejor no todos, pero al menos la gran mayoría Ok. yo lo identifico que ves a dónde van, ¿no? Segundo, lo aguerridos que son en varias cosas para, para luchar por sus ideales, para manifestarse, para exigir. Algunas cosas, no sé si son buenas o malas, pero lo identifico de la sangre como Ujú. argentina. Y la otra, el ADN que tienen de viajeros desde que nacen. Pero Porque porque tiene que ver con nuestra raíz, o sea, hay una frase muy famosa que seguro tú la conoces, pero el resto a lo mejor no, que dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Argentina se hizo de inmigrantes, todos tenemos un abuelo que llegó de Europa en la Primera o en la Segunda Guerra o emigrado a algún lugar. Argentina era un país muy chiquitito, muy poco poblado y encontró en las crisis europeas y en Medio Oriente la posibilidad de poblar Argentina. Cualquier inmigrante, y lo dice la Constitución, se convierte en argentino con solo pisar territorio argentino. Entonces era una gran oportunidad. Todos tenemos, no digo todos, pero muy buena parte, abuelos directos. Mis abuelos eran españoles por parte de mi mamá, por parte de mi papá eran daneses, pero todos tenemos pasaporte morado como de regalo de algún 18 lado. años. ¿Cómo llega el momento y en qué momento llega a tu vida el irte a la India? Uf, Vamos a entrar directo al sin escalas, a la vuelta al mundo por un hijo. de vuelta al mundo por un hijo. Eh, Una de las cosas que tiene el periodismo, y lo habrás notado en los colegas que has entrevistado, es que somos muy curiosos y nos encanta todo el tiempo estar buscando muchas cosas y todo nos parece que pueden ser buenas historias. Y lo enfoqué mucho en la parte de discapacidad, ¿no? ¿Qué terapia nueva hay? ¿Qué médico nuevo hay? ¿Qué tecnología nueva hay? Tenía un buscador en Google con palabras claves que me iban llegando todas las noticias que había de eso. Yo estaba segura que en algún lugar tenía que haber algo que me ayudara. O sea, uno pasa por todo, como
pasa desde los manos santas hasta los que te leen las runas, hasta el mejor neurólogo del planeta. La desesperación te lleva a esquinas muy particulares del mundo. Recuerdo que en el 2014 tenía una entrevista con Jesús Vizcarra, que es el dueño de su carne, uno de los ranchos más grandes de carne del mundo, es el segundo más grande del planeta. Es un señor de Culiacán, viene muy pocas veces a la Ciudad de México y la verdad es que es un personaje que cuando uno lo tiene no es slim, pero hay que aprovechar las entrevistas. Él justo llegaba a México y yo esa noche previa, a diferencia tuya que te la pasaste pensando en esta entrevista, yo me la pasé en un hospital. Entonces salí en vivo del hospital a la entrevista, que era un desayuno, y llegué, la verdad es que muy cansada, y el señor me preguntó qué me pasaba. Le dije que, nada, que... Agotada. Sí, si podemos terminar la nota rápido, porque tengo muchas cosas que hacer. Y el señor insistía, es un señor muy agradable y es dueño de una red de clínicas que se llama Salud Digna, entonces tiene una relación Como con... no, ayuda a muchísima gente y aparte con precios muy accesibles para estudios, para De muchas. altísima calidad, sí, lo recomiendo un montón. La verdad es que Salud Digna es una tarea increíble en el país. Mira, le pediré a nuestro community que ahí les comparte esta información de parte tuya. Sí, entonces, charlando con él, le conté que tenía un hijo con parálisis cerebral, que a su vez tenía epilepsia, estaba en el hospital, blim, bam, pum. Y me dijo, mira, yo tengo un médico conocido que justo está en la India, en Bangalore, reuniéndose con un investigador, haciendo algo con el cerebro. No sé muy bien qué es, pero en este momento lo vamos a marcar. Entonces me marca por teléfono. Para los que no lo saben, tenemos exactamente 12 horas de diferencia con India. India es el lugar equidistante más lejos de México, más que China. Entonces, en ese momento eran las 8 de la mañana en México, pero eran las 8 de la noche en la India. Y me atiende este médico y me dice que sí, que efectivamente estaba en India, que había descubierto a un científico que estaba haciendo ingeniería tisular. Estaba haciendo ingeniería sobre tejidos, una combinación entre física mecánica, biotecnología, medicina, que permitía degenerar o regenerar tejidos. Entonces le conté lo que me pasaba y dijo, bueno, justo en este momento estamos haciendo pruebas para regenerar neuronas. Entonces dije, o estoy borracha o qué. Le dije, pero las neuronas no crecen. Me dice, mire, yo soy neurólogo y también creía lo mismo, pero estoy viendo cosas muy increíbles aquí en la India. Quedamos en vernos, viajó a México un par de días más tarde, un par de días más tarde. Le mostramos todos los estudios Luca, revisó Luca y dijo, bueno, yo creo que sí podría ser una oportunidad. El tema es que están en un proceso muy primario de pruebas, o sea, Sí, básico todavía, o sea, ¿cómo se llaman? Prototipos. Sí, no, y todos los protocolos médicos tienen muchísimos pasos y empiezan por animales y después hasta que llegan a humanos tarda un rato. Y con niños también es muy complicado porque los chicos, claro, nuestro cerebro todavía está en plasticidad cerebral de mucho crecimiento. El caso es que desde ese momento, que fue un 31 de octubre del 2014, hasta el 1 de julio del 2017 que llegué a la India, no dejé desde de... el 2014 hasta el 2017 empezaste a planear este viaje. Soñaba con ese viaje todo el tiempo. Estaba desesperada por ese viaje todo el tiempo porque era efectivamente la última Coca-Cola del desierto. No, nadie me había prometido nunca nada, nadie me había dado ninguna... Mínima esperanza de nada. Cero. Entonces, uno va capoteando la crisis y cambiando de terapias y probando con nuevas maneras en que lo pueda alimentar y no sé qué, pero siempre en mi horizonte estaba India. Estaba muy obsesionada con eso. El libro cuenta un poco eso, fue una odisea, la verdad, conseguir ese golden ticket para Bangalore fue muy difícil. Logramos ya hacer el primer viaje en julio del 2017. Y en si total, uno en condiciones normales, hacer un viaje a la India yo no he estado, pero seguramente la próxima vez que esté contigo y con otros más, lo prometo, ojalá. Es agotador porque primero no hay vuelos de ningún lugar de América directos a la India. En condiciones normales es complejo. ¿Cómo se prepara un viaje así con Luca y con toda la familia? O sea, porque entiendo que fueron todos. los 4, ¿no? 5, fuimos con la sombra de Luca también. Yeah. Es muy complicado porque Luca tiene epilepsia, entonces veíamos el mapa y como bien decías, hay un vuelo que es vía San Francisco, Qatar, Bangalore,
pero es el vuelo que tiene más horas sobre el agua y no para, entonces si había una crisis de epilepsia en vuelo iba a ser muy grave. Entonces nos convenía ir por Europa, al revés. Entonces el aeropuerto más cercano que nos quedaba, según el mapa, era París. Entonces hacíamos París, París, Bangalore. Pero entre cambios horarios y demás son 36 horas de vuelo hasta llegar a la India. Como tiene 12 horas de diferencia horaria, uno tarda más o menos 10 días en recuperarse del jet lag Así es. brutal que es. Eh, y es muy complicado en muchos sentidos. Primero porque la primera vez que planeamos el viaje no sabíamos nada de la India. No sabíamos si Luca no come por boca, sino que come por un botón gástrico. Entonces, para los que no saben, en una licuadora se hace 1 litro de comida todos los días, que lleva muchos ingredientes, desde verduras, frutas, Como proteínas, malteada, como una malteada, pero natural. Entonces, claro. empezamos a googlear, a ver, ¿hay espinaca en la India? Bueno, y empezamos a preguntar en blogs y a chef y no sé qué, y algunos decían que sí, otros que no, unos que solamente había mercados, otros nos decían no había supermercados. El caso es que me acuerdo que Andrés, mi marido, que es más, está más dado a las búsquedas en internet que yo, consiguió en Estados Unidos, en Salt Lake City, una fábrica de productos ultra disecados para meter en estos shelters, donde se meten los gringos esperando el apocalipsis. Entonces hay latas de, les cuento, hay latas de manzana disecada que duran 70 años, hay latas de brownies que duran 100 años, y había prácticamente todo. Entonces llevamos pollo, manzana, espinaca, todo disecado. Pero nos íbamos un mes, porque los tratamientos en este dispositivo duran un mes. Entonces empezamos a hacer los cálculos, veíamos las etiquetas y decíamos, bueno, tantas cucharadas de cada ingrediente multiplicado por la cantidad de días, por la cantidad de no sé qué, necesitamos, ¿qué te cuento? Un paquete muy grande de latas como las de leche nido, aproximadamente, no sé, como 20 de esas latas. ¿Cómo hacemos para viajar con eso? Entonces hablamos a la Embajada de México en India, con una embajadora que estaba en ese momento, ahora está en Tokio, que es maravillosa, que se llama Melba Priya. Entonces ella nos recomendó mandar paquetes a distintos consulados en el mundo que se conectaran por bolsa diplomática Por india. valija diplomática. Ujú. Entonces mandamos cosas a Texas, mandamos cosas a Berlín, mandamos cosas a España, mandamos cosas a Delhi, hasta que llegamos al hotel y nos encontramos con una montaña de latas. Pero toda esa logística solamente de la comida nos llevó varias semanas. Pero, y el avión, o sea, los Exactamente. baños del avión son diminutos, los pasillos, los asientos, Luca con sus condiciones en términos de entender que vas en cerrado de 12 México a París 12 horas, no sé cuánto habrán hecho de escala, y luego de París a Bangalore, que deben ser mínimo otras 8 horas de vuelo, por ahí. Sí, 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 exacto. Es agotador primero porque Luca tiene movimientos, o tenía movimientos involuntarios, entonces golpea siempre al asiento de adelante, no nos daban el asiento que está más cerca de las cunas, para explicarlo, ¿no? De los, ¿cómo se llama? De los paneles que son más amplios. Evidentemente no viajábamos en business, viajábamos en turista porque no conocíamos a Mundo Joven todavía. Eh, y, y fue muy complicado, la verdad, porque a Luca le cuesta sostener la cabeza, no se entretiene igual que los Puedes demás. decir abiertamente qué aerolínea fue la que no te ayudó si quieres, ¿eh? Que yo no No, no, siéntete libre. No vale la pena. no. Sigamos. Y las azafatas no son nada sensibles al tema, los aeropuertos no están preparados. Llegamos a De Gaulle, que supuestamente tenía un equipo preparado de espera, y es un desastre. Es más viejo que Tutankamón de Gol. Y es solamente en francés, entonces se vuelven un poco como sindicalistas de la silla de ruedas. Fue muy complicado. Nos quedamos una noche en el aeropuerto, en el hotel, en un Sheraton que había en el hotel, en el aeropuerto, y esa noche Luca tuvo una convulsión fuertísima. Supongo que Uy. por el estrés y por el viaje y todo. Todos llevamos siempre como armadas jeringas con Valium para sacarlo de crisis. Andrés hablaba por teléfono con el neurólogo en México, lo despertó de la cama para explicarle qué hacíamos, y una vez que logramos que saliera de la crisis, preguntarle cómo seguía el viaje. O sea, acaba de tener una crisis terrible, estaba mal, seguíamos estas 8 horas hasta India o no, en qué condiciones. Entonces el tipo dijo que sí, que literalmente que lo durmiéramos, le dimos un calmante muy fuerte, lo dormimos y lo tuve que llevar cargando las 8 horas hasta arriba mío, hasta la India. Eh, y empezar el tratamiento allá. A la vuelta del viaje hablamos con el neurólogo y me dijo, la verdad es que yo
me arrepiento hasta el día de hoy de haberles dicho eso, les tendría que haber pedido que se vuelvan, porque después de una convulsión de ese tipo es como correr una maratón de 40 kilómetros, el desgaste y el cansancio que tiene Luca era brutal, y los llevaban a la India, a un lugar con más diferencia horaria, donde le iban a hacer un tratamiento rarísimo que yo no entendía y no sabía cómo le iba a afectar eso al cerebro, a la convulsión, a lo que sea. Pero allá fuimos y allá volvimos. ¿Cómo es? Porque aparte pasan una temporada bastante considerable en la India, ¿correcto? Sí, un mes, 35 días más o menos, sí. Y, y te puedo preguntar cómo es este tratamiento, qué era lo que ellos te decían y cómo viene esta parte de la historia de lo que una mamá hace por Por un un, hijo. el aparato se llama Cytodrome, es un dispositivo que es similar a una resonancia magnética porque tiene mucho em, de las usabilidades, no sabía cómo decir la palabra en español, pero de los usos de la resonancia magnética, porque trabaja con magnetismo de muy alto nivel. Lo que hace es, con frecuencias magnéticas, ondas de radio muy precisas y una descarga eléctrica, se comunica con las proteínas que están alrededor de cada célula, es medicina nuclear casi, y les da indicaciones. Entonces, en el caso de algunas proteínas como la P53, que es la del cáncer, le da la indicación de dejar de alimentar un tumor, lo cual hace que puedan reducir los tejidos malignos. Y en el caso del cerebro, le da indicaciones a diferentes tipos de proteínas y a las células madre que todavía tenemos en el cerebro para que crezcan y vuelvan a tener neuronas que tapen las cicatrices. La parálisis cerebral generalmente es por un accidente en el parto, por falta de oxígeno, por alguna infección, pero básicamente son cicatrices, son cortes que quedan en la cabeza. Y esos cortes se hacen en lugares donde hay mucha información, por eso les cuesta caminar y demás, ¿no? La movilidad es una de las cosas más características. Entonces la idea era tapar esos agujeros con tejido nuevo, como hacerle un parche, y eso ayudar a mejorar la viabilidad. Pero recuerdo perfecto que cuando llegamos y conocimos a Kumar, que es un ser maravilloso, un inventor que merece muchos premios, él nos dijo, no les puedo garantizar nada. Primero que su hijo es el más grave que he recibido, no había recibido nunca a alguien con parálisis cerebral de este nivel. Segundo, porque no había atendido a nadie tan chiquito. Y tercero, porque recién estoy probando, entonces no les garantizo nada. Ustedes, up to you, de entrar o no, ya estábamos ahí, así que dijimos que sí. Pero afortunadamente sí hubo muchos cambios. Los cuento ahí un poco en el libro. Luca empezó a tener más contacto con nosotros, empezó a estar más erguido, empezó a descubrir su cuerpo, a tener sensaciones. Luca no sentía frío, calor, nada, ni sabores en la boca, no tenía ninguno de los sentidos desarrollados. Y empezamos a ver muchos cambios en él y la verdad es que nos ilusionamos muchísimo. Su primer palabra la dijo en India. Cuando fuimos, Lucas ya tenía 5 años, 6 casi. Y su primer palabra fue Kumar, que es el nombre del científico. Wow. Eh, entonces, todo eso fue una cosa maravillosa y volvimos muy esperanzados, muy cansados, pero muy esperanzados, a hacer toda una cruzada por tratar de conectar estos dos hemisferios, ¿no? El hemisferio oriental, que tiene un desarrollo tecnológico muy diferente y muy revolucionario, con el hemisferio occidental del mundo, que es donde estamos nosotros, donde todavía estamos todavía con una medicina muy tradicional, muy estandarizada, muy de cómo tiene que ser, muy de así son las cosas, de así aprendí en la universidad, no me venga a explicar El usted. hospital, estudios, plata. Sí, sí, a ver, las neuronas no crecen, punto. No, bueno, pero fíjese que nosotros sí logramos hacerlo, no, no imposible, no. Entonces, ¿Cómo, cómo era tu vida? Bueno, sus vidas en la India, que entiendo para los que la conocen es o la amas o la odias, sí, que puede tocarte las condiciones climatológicas más extremas a las que hayas estado expuesto, como los monzones, sí. como los monzones. Eh, Hay un tema cultural en las calles de usos y costumbres que tienen que ver con la sanidad, que hay quien sale petrificado al segundo uno que sale del aeropuerto y hay quien, pues como en las películas, quienes han visto algunas películas relacionadas a la India, ¿no? Pero bueno, Sí. ahí está todavía, creo que dosificado. Sí. Además, además de todo eso, con con toda la lucha que llevabas y la mochila que llevabas, que era la vida de Luca.
¿Cómo se hace eso? Cuando uno tiene ganas, consigue lo que quiere, pero primero, la India nos encantó, nos enamoró desde el primer día. Pasa todo eso que cuentas y más, y el elefante y la vaca en la calle, y bueno, mil cosas. Pero India es fascinante, India es un... No hay manera que salgas igual de la India, para bien o para mal, pero no eres el mismo después de haber viajado a este país. Es un país donde se mezcla los Vedas de hace miles de años con la tecnología del siglo que viene. Es un lugar donde convive el mayor call center del mundo en tecnología y gente que todavía vive arriba de un árbol porque es lo que te tocó en tu casta. Eh, Entras a edificios futuristas que en la banqueta es de tierra y está llena de monos. Eso es la India. A mí la India me fascinó, la verdad, me encantó. Soy muy curiosa y todo me llamaba la atención y todo me fascinaba. Es muy complicado estar con un chico con discapacidad, sí, porque no está preparado nada para, bueno, en México tampoco, pero no está preparado para alguien con discapacidad. No, México no está preparado para nada. Tenemos que cocinarle diario, entonces estábamos en una especie de departamentito, un estudio sería, ¿no? El nombre más correcto. Sí. Un estudio donde podíamos hacerle la comida todos los días a Luca y cuidarlo. Luca el primer viaje no la pasó bien, estuvo muy enfermo, lo tuvimos que internar incluso. Los hospitales en India son otro capítulo y estar internado en un hospital donde lo primero que te piden es sacarte los zapatos en la entrada y entrar descalzo a lo que sea es muy particular. Y pero a medida que iba pasando el tiempo y veíamos a Luca mejorar, la verdad es que no había manera de no estar más enamorado de ese país y de Kumar y de su gente y de su comida y de su curry y de sus olores y de todo. Eh, ya hemos ido 4 veces a la India, o sea, hemos dado 4 veces la vuelta al mundo por Luca. Wow. Bárbara, si te... Híjole, tengo muchas preguntas preparadas, pero la verdad es que prefiero platicártelas así porque además me está costando no soltarlo y no soltarlo no por un tema, sino de qué felicidad conocer a una mujer como tú. Y te lo decía antes de la entrevista, Bárbara, ojalá hubiera más seres humanos como tú en este mundo. Pero para los que nos preguntan un poco del por qué, o sea, vas la primera vez, ¿no? Van todos. Todos, sí. Regresan, porque, claro, porque uno dice, bueno, ya el viaje de ida, ¿no? El de regreso es igual de complejo, Y por más agotador, sí. y lo hacen 4 veces. Sí. En, o sea, ¿cómo? O sea, tu motivador, ¿qué era? Que, por supuesto, ibas viendo que la mejoría de Luca, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Sí, y aparte, digo, no es que nos íbamos a la India a visitar palacios en Mysore, era... A eso iba, ¿no? Ibas de turista, de viajera, no ibas de No, no, expedición. porque el centro de Bangalore, Bangalore es una ciudad muy parecida a la Ciudad de México en muchos aspectos, hay muchísima gente. Como les decía, es la capital de la tecnología, le llaman el Silicon Valley de la India. Hay muchísimas motos, hay muchísimos centros de trabajo 24 horas. Esa ciudad sí que no duerme. A la hora que uno que salga está lleno. Y trasladarnos de donde estamos alojados en el centro de la ciudad hasta el Instituto Tecnológico donde hacían el experimento con Luca eran como 2 horas de viaje en India. El tratamiento duraba 1 hora y después había 2 horas de regreso al hotel donde teníamos que empezar hay que cambiar pañales, hay que cambiarle su manguera y hay que preparar su comida y hay que darle de comer y hay que cuidar a Bruno, que era chiquito y es chiquito y había que entretenerlo y había Así es. que llevarle películas para que viera y llevarle libros y pinturitas y cositas y cuando ellos dormían, que era a partir de las 8, se encendía México y era la hora en la que nosotros teníamos que trabajar. Entonces trabajábamos de noche, mandando notas a Milenio, Andrés haciendo sus trabajos de oficina. Entonces, nuestra vida era exactamente día y noche sin parar. Un poco más compleja que lo que puedes vivir en una cuarentena, dirían algunos, ¿no? Sí, no, esto es terrible y la verdad es que les recomiendo a todo el mundo que se quede en su casa, por favor, pero hay algo que sí aprendí con la discapacidad y es un excelente mensaje que creo que puede servir en esta cuarentena. No se enfoquen en lo que no pueden, enfóquense en lo que sí pueden. Eso te lo explican cuando tienes un hijo con discapacidad del día uno. No se enfoquen en lo que no puede hacer, porque no puede hacer nada, o sea, no puede caminar, no va nada. Pero enfóquese en lo que sí puede hacer.
Luca puede reírse, wow, enfóquense en eso. Luca puede decir sí o no con su mirada, enfóquense en eso. Entonces, a cada uno de ustedes me encantaría decirles que se enfoquen en lo que sí pueden hacer, no en lo que no están haciendo ahora, porque no se puede. Eso quita muchísima angustia y también da mucho valor a lo poquito que uno vaya haciendo. Entonces, cada una de las cosas que hacía Luca, que era comer una cucharada más de Gerber por día, bueno, era para mí fantástico. Ganabas la medalla de la Olimpiada. Quien tiene un hijo con discapacidad seguramente me entenderá, pero los hijos con discapacidad yo siempre digo que son como el tuning de una radio. Cuando pasa algo triste, no es que estoy un poco triste, estoy muy triste. Cuando me encabrona algo, estoy encabronadísima. Y cuando estoy contenta, estoy que me muero. Y por cosas muy chiquitas, ¿eh? Entonces, es un volumen de sentimientos muy particular. Valoren mucho porque eh, cada una de las cosas que están pudiendo hacer, seguramente esta semana están haciendo más cosas que las que hacían la semana pasada. Y sé que también estamos en una carrera estúpida por la productividad, pero Es sí, cierto. Que si tienes que leer tantos libros, que si tienes que hacer todo el ejercicio del mundo, que si tienes que hacer la dieta perfecta, o y sea, pan y cocinar y hornear y hacer mandalas, pero ¿por qué no también aprender un cuencos tibetanos con tu olla. sí, no, y visitar un museo digitalmente, pero bueno. Eh, Amén de todo eso, creo que estas cosas te enseñan, ¿no? A ser un poco más humilde, a reclamar cosas que sí se pueden. O sea, protestar contra no puedo salir a la calle y la verdad es que es como llorarle a la luna. Es un poco al pedo. Hay una frase que el primer día que hablamos se me quedó tatuada y me gustaría que la compartas con todo el mundo acerca de cuando te compadeces o cuando vives a través de. ¿Cómo es? Que es a través de la justificación o a través de la. Que decías, es muy fácil caer en esa zona, ¿no? Ah, no, es la conmiseración o la pena. Es muy fácil estacionarse en ese lugar. Decir, bueno, pobre, tiene un chico con discapacidad, chin, hoy no quisiera estar en tus zapatos que tener un hijo con discapacidad. Y es muy fácil llegar a ese lugar porque uno tiene todas las excusas. Decir, a ver, tengo un hijo que no hace nada, que es una locura mi vida. Son 8 horas por día de escuela, más 8 horas de terapia, más otro hijo, más trabajo, más lo que sea. Por favor, apiédense de este cuerpo humano. Y la verdad es que no tiene ningún sentido. O sea, yo me di cuenta de que eso no servía para nada, no alimentaba y no me permitía mirar para afuera más cosas que podía conseguir. Entonces, desde hacer todo lo posible, y en el libro lo van a poder ver, de traer esta tecnología a México, desde hacer todo lo posible para cambiar leyes. O sea, yo nunca me imaginé que iba a terminar siendo activista de algo, pero lo logré. Logramos, tenemos una fundación con Katia Artigues, que se llama Yo También, .mx, que los invito a que la visiten. Es el primer portal de noticias sobre la discapacidad. Y hicimos muchos cambios. Hicimos cambios a leyes, a reformas de educación, a la ley de protección de niñas, niñas y adolescentes. Ninguna ley en este país, para que les quede claro, contempla el 10% de la población que son las personas con discapacidad. El 10% de la población, estamos hablando de 12 millones de mexicanos, que a su vez tienen a su alrededor 4 personas, mínimo, entre padre, madre, un hermano, una tía. Entonces estamos hablando de 48 millones de mexicanos, uno de cada 3, que tenemos contacto directo con la discapacidad. Aún así, sigue siendo invisible. Tú, Yo soy levante la un. mano al que no conoce a alguien con discapacidad. Y aún así, las personas con discapacidad podrán tener menos capacidades, pero hay una que tienen que es muy poderosa, que es ser invisibles. Tienen ese superpoder, nadie los ve. Ah, voy a preguntarte un par de cosas más de viaje, pero también es que estamos desbordados de preguntas de la audiencia y perdón al equipo que no hice la aclaración, pero me emocioné mucho y entré directo a platicar con Bárbara. Bárbara no está viendo la misma plataforma que ustedes. Sin No, embargo, nuestro community y el equipo Mundo Joven, aquí, que parece telegrama de estos de hace tal, que no deja de. Voy a empezar a hacer las preguntas. Pero de cualquier manera, se las vamos a hacer llegar a Bárbara o Bárbara va a poder entrar cuando tenga 3 segundos de tiempo libre en su vida y seguro les va a ir comentando. seguro. Bárbara, primero, si puedes ponerles por favor de nuevo la portada de tu libro Claro. y les digas en dónde pueden acceder inmediatamente a tener ese libro, que aquí tenemos una sorpresita. Bueno, puede ser en todas las librerías de México. Si lo googlean, está Gandhi, El Péndulo, Purrúa, Amazon.
En Amazon, en la parte de audiolibros también, en Audible también está. Está en todas las librerías internacionales, en Barnes Noble, Fnac, en la que me digan, todas las plataformas digitales. Y si quieren en papel, en las librerías todavía hay algunos ejemplares. El libro se agotó y va por su segunda edición. No se preocupen que de cualquier manera, ahorita que terminemos, en nuestras historias de Instagram y en la página de Facebook, vamos a poner la portada y todas las ligas de donde pueden tener el libro, este gran libro de vida. Voy a Gracias. empezar a leer algunas cosas porque ya son 5:45, pero bueno, si no terminamos, si nos regalas unos minutitos más y Ok. quiero empezar. Muchas son comentarios, Bárbara, y otras son preguntas. Así es que Nikki House te dice, Bárbara, eres un enorme baño de humildad. Nos enseñas en cada frase. Te admiro mucho. Saludos desde Guerrero. Bueno, Nikki House es una casa muy maravillosa, a la cual mando un saludo desde aquí, que todo el tiempo está atendiendo a niños con discapacidad en Guerrero. Es una de las organizaciones más interesantes y más modernas de atención a niños con discapacidad en ese estado que tanto lo necesita. James Kilinda. Saludos, Bárbara, desde Nairobi, Kenia. ¡Wow! Ok. Saludos. Yo sí he estado en Nairobi. No, no. Qué lástima que no nos pusimos en contacto antes porque no sabía para dónde moverme. Celia Huerta, te admiro mucho, Barbie. Fanny, mujer valiente, mujer admirable, mujeres de las que necesitamos que dirijan este país. Mirna Cruz, ¿cuáles son tus sueños renunciados, Bárbara? Wow. Creo que me hubiera gustado haber hecho más viajes, curiosamente. Me encantaría que en el futuro los viajes sean mucho más accesibles, porque también quiero que Luque viaje y a Luque le encanta viajar. El entremedio es el complicado, pero creo que esa es una de las partes más. Me encantaría tirarme a ver una aurora boreal con él, porque le encantan los colores llamativos, entonces, pero sé que es muy difícil llegar hasta Finlandia con él. Ese sería un gran pendiente. A Finlandia sí, pero te tenemos otra opción en Canadá y ahorita lo hablamos. Ah, perfecto. Karen Medina, una persona súper admirable, prueba de que cuando uno quiere, todo se puede. Gracias por inspirarnos en esta temporada. Gracias. Sin duda alguna, lo que estamos pasando no es nada comparado con lo que tú has vivido. Jessica Virel, ¿cuál es el choque cultural más grande que tuviste en estos viajes? Bueno, creo que lo mencionaste un poco en tu narrativa, ¿no? De la parte de la ciudad. Sí, la parte de la ciudad, pero una vez leí una frase que me pareció increíble de Denzel Washington, que él decía, hablaba de la Ciudad de México justamente, había venido a grabar su película Hombre en Llamas, y la gente le decía, ¿cómo la pasaste en México, en esa ciudad tan insegura, tan espantosa, tan sucia? Y el tipo decía, no, me encanta la Ciudad de México, porque yo siempre creo que uno tiene un paraíso o un infierno y lo lleva consigo a donde va. Entonces uno puede estar en Hawái y pasarla fatal, o puede estar en la India y pasarla maravilloso. Creo que está en cada uno de nosotros de cómo enfrenta cada viaje. Alice Flores te pregunta, ¿Lucas sabía o se daba cuenta que estaba en otro lugar fuera de su casa? ¿Cómo cambiaba su forma de interactuar con ustedes durante el viaje? Sí se daba cuenta, sufre mucho los viajes, se cansa mucho. El hecho de tener un cuerpo inerte te cansa el doble. Un viaje de estar muchas horas sentado, sin cambio de posición, sin poder ir al baño, usando pañales, es muy complicado y él lo sufre bastante. Pero estando allá, una vez que acomodó su biorritmo a las 12 horas de diferencia, la verdad es que disfrutaba mucho. Lucas es muy alérgico, por ejemplo, y en la India, con el ambiente y todo lo que hay volando por ahí, nunca tuvo una alergia. Entonces, siempre decíamos que en otra vida yo creo que Lucas había estado en India más veces. Tengo que leer esta. De Eladio, Lalito. Felicidades, Oh, Bárbara gracias. Anderson. Vuelvo a escuchar tu historia y me sigo emocionando. Un fuerte abrazo. Ay, gracias, Aladio. Es un generoso amigo. Y gracias, Eladio, por habernos presentado con Bárbara, porque si no, no habríamos podido compartir esto con todos los que están aquí hoy. Uf, Carla Ruiz, ¿cómo es la relación de tus hijos? ¿Cómo es la Oh, relación de Bruno y Luca? bueno, se llevan exactamente 2 años. Luca nació el 10 de octubre, Bruno nació el 14 de octubre de 2 años más tarde. Entonces,
se llevan muy poco tiempo. Bruno nació con un hermano que ya estaba así en esa condición y Bruno tiene una relación muy amorosa con su hermano. Como les decía antes, Luca tenía movimientos involuntarios que son no poder controlar el cuerpo y dar golpes muy fuertes. Y lo ha revoleado 1000 veces, porque cuando empezaba a caminar y pasaba cerca, le pegaba un patadón y volaba el gordo, o le pegaba un cachetadón estando los dos viendo televisión en la cama. Jamás, jamás lloró, jamás protestó, jamás se enojó con él, le tiene muchísima paciencia, se comunica con las manos muy rápido con él. Cuando tienen que decidir qué película van a ver, le pregunta, Luca, ¿sí o no? ¿Qué películas ponemos? ¿Esta o esta? Y entre ellos hay muy buen bonding. Luca es muy celoso, Luca es, dentro de las personalidades de cada uno, es muy demandante y le encanta ser el único protagonista de la casa, Todo para él. todo para él, pero Bruno es muy generoso con eso también, la verdad. Pati Partida, mis respetos. Qué gran mamá, qué gran mujer, qué admirable persona. A ver, yo creo, y nos están escuchando muchas mamás, o sea, ustedes no serían capaces de dar la vuelta al mundo por un hijo. Eso hice, no hice nada más raro que eso. Paloma Villaseñor, Bárbara, te felicito y me identifico tanto contigo. Tengo un hijo con autismo y epilepsia y te abrazo. Gracias. Buscaré mandarte 2 videos que espero te gusten. Mientras leeré tu libro, pues me interesa mucho el tratamiento en la India. ¿Cómo puedo comunicarme contigo? Gracias, Mundo Joven, por esta transmisión. Lizzy Quiroga. Lizzy Quiroga, no te preocupes. Nuestro community te va a contactar y nosotros queremos llegar de parte de Mundo Joven este libro y te pondremos en contacto con Bárbara. Muchas gracias. La verdad es que ahora estamos en una época un poco complicada. India hizo un lockdown, un cierre completo, mucho más intenso que en México antes, y no sé cuándo saldrán porque son 1.200 millones de habitantes. Pero eso ha ralentizado muchas cosas que tienen que ver con este tratamiento, pero otra vez es un tratamiento muy experimental. Estamos en los primeros momentos. Hay muchas oportunidades en el futuro. Tengan paciencia. Bárbara, ¿cuál es el reto más grande de las personas discapacitadas en México? Todos. Tírame un ítem y te diré que tiene una dificultad. ¿Conseguir escuela? No. ¿Acceso a la seguridad? No. ¿Acceso a la salud? No. ¿Acceso a seguro popular? No. ¿Acceso a atención privilegiada? No. ¿Acceso a entretenimiento? A Tampoco. instalaciones para personas con discapacidad. El 20% solamente de los edificios públicos de este país tienen una rampa. El 20%. Bueno, y ahí si me están escuchando, que a lo mejor les va a caer muy bien o muy mal, pero como en este programa se habla de todo, y un día se lo dije a un señor director de una aerolínea, que si alguna vez él se había subido a una silla de ruedas y se había tratado de poder mover por alguna de las 2 terminales espantosas que tenemos en este aeropuerto. Dije, ahora imagínese a alguien usando el metro, todavía peor. Sí, sí, sí. No, díganme un ítem y le vamos a encontrar una dificultad. Bárbara, ¿cuál es para ti el país más desarrollado para una persona que vive con discapacidad? La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Voy a hablar de ciudades, no de países porque es un poco amplio, pero Frankfurt me parece una ciudad súper preparada. El aeropuerto de Frankfurt, para aquellos que tengan que viajar a Europa, es de lo mejor que hay en accesibilidad. España tiene muchísima experiencia en atención de personas con discapacidad. Tiene una organización que se llama la ONCE, que empezó con la Lotería para los Ciegos. Sí. Pero han sido, la verdad es que pioneros en Europa en el desarrollo de terapias y en el desarrollo de accesibilidades. Los países nórdicos, como siempre, son escuela en eso, pero curiosamente hay un dato que a mí siempre me gusta ponerlo sobre la mesa porque es parte de la información que tenemos que tener. El 10 de mayo se cumple otro aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención de las Naciones Unidas cumple 12 años, la escribió un mexicano. Es el primer derecho internacional que México entrega al mundo, lo escribió Gilberto Rincón Gallardo. Es un documento tan importante que la manera en que hoy atienden a las personas con discapacidad en Australia, en España o en Finlandia es gracias a este mexicano, porque ahí está la convención. La firmaron todos los países miembros de la ONU, él lo firmó por México, era durante la presidencia de Vicente Fox. Y curiosamente en este país no se sabe eso, y curiosamente en este país la convención se respeta bastante poco. Todos los años hay revisiones, de hecho este año se retrasó por la epidemia, pero somos de los países peor calificados en apego a la convención. Cecilia Huerta. La conozco.
Tienes una sonrisa increíble y una luminosidad que no he visto en nadie más. Dios te bendiga. Te recuerdo con mucho cariño del Grupo Editorial Expansión. Yo también, gracias, Ceci. Irene Reséndiz Olvera. Bárbara, me identifico mucho contigo. Mi hijo es de la edad de Luca. Y por supuesto, yo como tú, daría la vuelta al mundo por un hijo. Claro que sí. Bárbara, te pregunto, te voy haciendo así. ¿Cómo es la mejor forma en que podemos sumarnos y ayudar en todas las acciones en las que tú estás relacionada? Bueno, los invito a que se suscriban a nuestro newsletter, sale todos los viernes. Este viernes cumplimos un año y cumplimos 50 ediciones. Y ahí estamos permanentemente haciendo pedidos y demás. Por ejemplo, ahora tenemos una causa que es cómo ayudar a personas con discapacidad durante la epidemia. Entonces, ¿Cómo es el newsletter? ¿Cuál es el nombre? www.yotambien.mx. Ahí pueden entrar. Yo también.mx, para que igual nuestros communities ahorita se los pongan a todo el mundo. Yo también.mx. Twitter es @yo también AC. Tenemos páginas en Facebook y demás. Y justamente ahora estamos en toda una campaña para que todas aquellas organizaciones que están llevadas adelante o que están destinadas a personas con discapacidad nos hagan llegar sus necesidades, que son todas, para poder conectarlos con empresas y demás. Por ejemplo, Luca va a PAC, que es la escuela y es la organización de personas con parálisis cerebral en México, y estamos ayudando a muchas familias. Hay muchas familias que trabajan todo el día y dejan a sus hijos en APAC en la mañana para poder comer ese día. Entonces, quedarse en sus casas significa no comer o no comprar las medicinas para la epilepsia. Gente que no puede salir porque los tiene que cuidar y si sale se contagia y si se queda en su casa se muere de hambre. Entonces estamos haciendo una gran campaña para ayudar a esas 300 familias que necesitan despensa, pañales y también medicinas todos los días. Y lo estamos haciendo con organizaciones también del norte, de Monterrey, organizaciones que que hacen equinoterapia y hay que alimentar a los caballos que ya no tienen terapia permanente. Hay muchísimas causas donde se pueden sumar. Este es un momento perfecto para desarrollar un músculo, así como hablamos recién FIT, que es el músculo de la empatía. Aprovechemos este espacio de tiempo para pensar y mirar hacia afuera a otras realidades y usemos, si tenemos una posibilidad, usemos este tiempo para ayudar. Bárbara, ¿cuál es el destino que tienes en mente que te encantaría visitar con tu familia? Me imagino que por turismo, dice aquí. Que me encantaría visitar a mí. Con todos, con toda tu tribu, con toda la banda, como van siempre juntos. No sé, me encantarían muchísimos lugares. No tengo ninguno ahora en mente. Qué mal yo. Parezco Peña Nieto en la Feria del Libro sin saber qué libro leyó. No, hombre, no te puedes comparar en esa situación, por favor, jamás. No sé, creo que me gustaría volver a Argentina, que hace muchos años que no vamos a visitar a la familia. Creo que sería el primer destino a visitar. Regresar a Argentina, a la gran Argentina. Bárbara, ¿qué música escuchas para desestresarte? Ay, no me desestreso nada, soy malísima en eso. Me encantaría que me encantara la yoga y esas cosas que bajan no sé, no escucho casi música. Soy muy variopinta y me gusta mucho la música muy divertida, la verdad. Pero no uso música para desestresarme. Se van a reír y voy a sonar como abuelita, pero me encanta tejer a crochet. Tejer crochet. Oye, tenemos que ir entrando al cierre, ¿eh? Uf, pero quedan muchísimos. Esta te la tengo que leer porque es una situación muy personal. Es de mi madre. Oh, ok. Alma Rosas te dice, felicidades por tu gran trabajo. En las escuelas tenemos mucho que hacer. Debemos sensibilizar a todas las comunidades escolares para integrar y ofrecer espacios para todos los niños discapacitados dentro de nuestros colegios. Admirable, Bárbara. Un placer escucharte. Sí, yo creo, y la entiendo perfecto, no solamente sensibilizar, sino también es educar. Tenemos una reforma educativa, bueno, cada año, o sea, cada sexenio lo cambian, es como el flavor del sexenio, cambiar la reforma educativa. Y siempre se habla de la escuela inclusiva, del aula inclusiva, pero no se habla de las maestras inclusivas. Y creo que eso tiene que ver con que nos falta un paso, que es que en los magisterios, que en las escuelas de maestros, se den materias que tengan que ver con la inclusión, que por lo menos le pasen la película de Gaby Brimer o que les enseñen lengua de señas mexicana o que les enseñen cómo evaluar a un chico que
se comunica con braille porque es ciego. Hay una enorme falta de capacitación. Las maestras que han sido accesibles e inclusivas lo han hecho por curiosidad propia y tu mamá no me dejará mentir, se pagan sus propios cursos y sus propias preparaciones y se compran sus propios libros porque no existe ninguna exigencia para que lo hagan. Hay una exigencia para que las escuelas reciban a los niños, más no para que las maestras sepan cómo evaluarlos. Y las entiendo perfecto. No es lo mismo un chico con espectro autista que un chico con dificultad motriz o un chico con una discapacidad eh, cognitiva. Son todos diferentes, hay muchísimas variedades y no te preparan para recibir ni en la escuela, porque las escuelas no tienen rampas, no tienen nada, ni en el magisterio para que llegues con un poco de conocimiento de qué es una parálisis cerebral si la madre me dice que tiene o síndrome de Down. Ni tampoco para preparar a los compañeros. Los compañeros y los grupos de padres de familia tampoco son muy accesibles. Entonces, es toda una tarea que empieza mucho más abajo que en el salón de clases. Bárbara, ¿cuál sería para esta temporada la mejor recomendación que nos puedes decir para aquellos que creíamos estar en un problema? No, hay gente que está en peores problemas. Recién acabo de terminar una nota fatal sobre las mujeres con discapacidad y la violencia en la cuarentena. Las mujeres con discapacidad tienen 10 veces más violencia que las mujeres sin discapacidad. Y decirlo en México es decir mucho. Estamos hablando de que en México tenemos 9 feminicidios, ahora sube a 14 por día. Las niñas con discapacidad son víctimas de abuso permanentemente. Las niñas con discapacidad indígenas son víctimas de tráfico. En estos momentos hay gente que está pasando encierros brutales. Como les decía, hay chicos con discapacidad que no tienen acceso a sus pañales o a sus medicinas. Entonces, desde su cómodo sofá y desde su visita virtual al Louvre, los invito a que sean solidarios, que ayuden, que colaboren, que practiquen ahora que tienen tiempo y después se queden con una causa de la que quieren ser parte. Con que cambien una vida, les juro que existe el karma y van a tener una devolución muy grande en el universo. Bárbara, ¿qué es para ti viajar? Hoy, para mí viajar es crecer. Todos los viajes me han traído crecimiento. El viaje a México me trajo una profesión fantástica, me trajo una familia, me trajo 2 hijos. El viaje a la India me devolvió un hijo que había perdido y que descubrí que tenía. Cada uno de los viajes me ha hecho crecer y me ha hecho conocer un montón. No recuerdo ningún viaje, pero ni a Ecatepec, del cual no venga mejor de lo que salía antes de mi casa. ¿Cómo, cómo podrías, si en un mundo ideal, donde todo fuera perfecto, donde la utopía se cumpliera perfecta, ¿cuáles serían para ti, Bárbara, tus 3 mandamientos o tus 3 peticiones o tus 3, sí, tus 3 mundos ideales en términos de lo que podrías tú hacer o lo que los demás hoy podrían hacer por los demás para hacer de este un mundo mejor? Me encantaría que sea un mundo más solidario, un mundo que mire un poco más hacia afuera, un mundo que se ponga en el zapato del otro, que es un poco complicado de decir y es muy difícil. Me gustaría un mundo con sentido común, un mundo donde no tuviera que explicar cada cosa, donde no tuviera que explicarle a una azafata que no puedo cambiarle un pañal a un chico de 8 años en un baño de este tamaño. Eh, donde no tuviera que explicar en un cine que no puedo subir 18 escalones con una silla de ruedas porque el lugar está arriba. Eh, Me gustaría eso. Y me gustaría un lugar donde se valore a la gente por lo que es y no por la condición que tiene. Siempre digo que agradezco al universo que Stephen Hawking se le haya caído el ombligo en Londres y no en Chiapas, porque nunca hubiéramos descubierto maravillas de la física como encontramos con él. Eh, las personas con discapacidad tienen muchísimo que dar, muchísimo, en todo sentido. Hay talento, hay arte, hay ciencia, hay muchas cosas. Están en una situación muy vulnerable y merecen toda la atención y merecen todos los derechos a los que tenemos acceso el resto de las personas. Entonces, en un mundo ideal me gustaría de que eso se convirtiera en un segundo plano, en el color de ojos que tiene cada uno,
y no en tu principal obstáculo y en tu barrera para lograr hacer muchas cosas. Bárbara, ¿cuál es tu próximo viaje o el viaje que tienes en mente? Ya dijo que Argentina para ir a ver a su familia, pero no sé si antes, por lo que estoy leyendo, se refieren a tu carrera como periodista, si tienes ahorita algo ligado a viajes. Creo que el próximo viaje va a tener que ver con la película de Luca. Se está cocinando una película que tiene que ver con esto. ¡Wow! Entonces va a haber viajes que tienen que ver con esta producción. Querida Bárbara, vamos a tener que ir cerrando, pero yo me quedo, ya me había quedado sin palabras desde que escuché, Es raro el porque no has parado podcast, de hablar. pero es de las historias más inspiradoras, al menos en la que yo he escuchado. Y te contaba que, bueno, tengo una empatía muy personal contigo porque mi madre durante muchos años dedicó su vida a la enseñanza y con personas con discapacidades. Entonces, desde muy pequeño, yo he estado involucrado o estaba coexistiendo en estas escuelas cuando existían, porque creo que hoy ya no existen en México, cambiaron sus formatos, no sé. Y también por mi abuela, porque mi abuela fue pionera en varios de estos grupos para personas con discapacidad, por mi tía la mayor tiene una gran discapacidad. Y historias como la tuya, Bárbara, para los que estamos de este lado y para los que a veces creemos que tenemos que cumplir con desafíos, nos hace replantearnos en su totalidad los verdaderos retos de la vida y que estas historias sirvan para inspirar a muchos más, no solo en los viajes, sino en los viajes de la vida. Bárbara, Sí, muchísimas gracias. me voy a quedar con la frase muy famosa, ya parezco peñadra, con una frase muy famosa de Spider-Man, que dice, el tener un superpoder también te da una enorme responsabilidad. Yo creo que todos tenemos un superpoder adentro y lo tenemos que aprovechar. Yo sé escribir y me sé comunicar, dicen, entonces lo aproveché para contar esta historia. Cada uno de ustedes que me está escuchando seguramente tiene un superpoder. Tú tienes el superpoder de mover gente desde Tailandia hasta República Dominicana porque están varados. Aprovecha ese conocimiento de logística y de viajes para hacer los viajes más simples a la gente. Aquel que lo que sepa hacer, todos los que sabemos hacer algo y creemos que somos buenos en lo que hacemos, aprovechenlo para más gente. Donen horas de, no sé, de digitalización, de enseñar computación, de enseñar lo que les gusta hacer, de enseñar lo que sea, de donar un poquito del tiempo de uno. A veces somos muy clavados en uno mismo y sentimos de que todo el universo se acaba alrededor de nuestra piel y no es así. Entonces, me quedo con ese mensaje para ustedes. Cada uno de ustedes ahora piense en qué es bueno y ahora piense cómo puede ayudar a alguien más con eso en lo que es bueno. Gracias, Bárbara. Gracias por compartirnos, por dedicarnos un espacio de tu gran y compleja agenda profesional Sí. y personal y porque estoy seguro que has cambiado la vida de muchos al escuchar esta historia. Me alegro mucho, gracias. La mía también. Vamos a estar en contacto contigo y lo que quería proponerte es, Sí, nosotros queremos regalar 10 libros. Uno ya lo asignamos. ok. Si es que yo me pondré en contacto contigo Para para, dedicar, para dedicarlos, claro. pero ¿bajo qué dinámica te gustaría que nuestros, bueno, a la audiencia, quienes están, Uh-huh. a quién le damos los otros 9? Porque uno ya lo comprometimos y es una de las personas que está ahí. ¿Cómo te gustaría? Vamos a premiar a las mejores ideas para ayudar a las personas con discapacidad en la pandemia. Muy Entonces, bien. manden las ideas. Y las mejores ideas, A las 10 mejores ideas uh-huh, le para vamos a ayudar a la dar. gente con discapacidad en la pandemia. Exacto, ese es el título del quiz. Bien. ¿Cómo te parece que nos las hagan llegar a nosotros Yo las, vía Facebook y te las uh-huh, hacemos llegar a ti? exacto, Te las las elegimos, juntamos y tú las calificas. exacto, yo las califico y les firmo el libro y se lo mando a Rubén para que se los entregue. ¿Hasta cuándo les damos de tiempo límite? Yo diría que una semana. No, a ver, que se pongan rápido, Bárbara, porque Ah, necesitamos bueno, muchas ideas rápido. de aquí al viernes, de aquí al viernes. De aquí al viernes, ¿te parece? Si Viernes quedan, 12 de la noche, el no, sábado yo te hago llegar todas las ideas y el lunes anunciamos a los ganadores de los 10 libros.
Perfecto. Y todo lo demás que podamos hacer para ayudar, cuenta con Mundo Joven, cuenta con nuestra audiencia. Y por último, nos encantaría que te fueras de viaje con nosotros, Bárbara. Oh, bueno, sería un placer. Muchas gracias. Todos ustedes. Así es que ya nos pondremos de acuerdo y en cuanto se pueda y nos den bandera verde para volver a salir al mundo, a comernos al mundo, ojalá podamos viajar contigo. Ponle otro color a la bandera porque el verde... Ah, sí, claro, perdón. Bueno, es que yo lo decía por el semáforo Sí. de tránsito. ¿Ves? Que va en verde, amarillo y rojo, por eso Sí, lo decía. sí. Pero No, tú por el color que quieras, cuando nos dé la ok. bandera blanca y ya está. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a todos. Gracias a ti, Bárbara. Un placer Bye. tenerte con nosotros. Chao.